Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y porque el escenario económico es importantísimo y siempre tenemos noticias y cosas que conversar de algo tan fundamental para el desarrollo de nuestro país, es que está junto a nosotros Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencias de Pivote. Elisa, bienvenida, llegó la hora. Hola, ¿cómo estás? Hola Mara, hola José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Yo también participé del almuerzo de Radio Agricultura de los 88 años. Es verdad. Se suma al panel heroico. Sí, al panel heroico, de estar en vivo hablando sobre las cosas que le importan a los chilenos después de haber estado celebrando los 88 años de Radio Agricultura. Elisa, bueno, vamos un poco a los temas económicos duros, y a los titulares. El IPOM, economistas anticipan que el Banco Central recortará el PIB del 2024 y volverá a subir la proyección para la inflación. Hemos estado con muchos problemas, tanto el gobierno y otro tipo de autoridades, en cuanto a las proyecciones de crecimiento, a las proyecciones de lo que va a ser la baja inflación, y la verdad es que eso genera bastante distorsión en cuanto al manejo de presupuesto y un montón de otros elementos. ¿A qué nos estamos enfrentando con esta situación que nos indica el IPOM, y cuál es tu perspectiva respecto a la situación económica sobre todo el próximo año? Sí, mira, para mí una de las principales consecuencias de este ajuste a la baja de la proyección del crecimiento es que Hacienda tenía una proyección más alta que la que proyecta el Banco Central, y eso es súper importante porque en base a esas proyecciones de crecimiento de la demanda que proyectaban para 2024 calculaban los ingresos fiscales de este año. ¿Y qué ocurrió? Al parecer, por segundo año consecutivo, la directora de presupuesto sobreestimó los ingresos fiscales. La mejor del mundo mundial, como decía el ministro Marcel. Y si esto se mantiene, es así, se estima que la sobreestimación, o sea, la plata fiscal, el déficit fiscal o el sobregasto sobre los ingresos, va a ser equivalente a 4.000 millones de dólares, un poquito más. Entonces el déficit fiscal, en vez de ser, creo que era 1.4, que lo que era la meta de déficit fiscal, al parecer va a ser más de 2 puntos. Y eso que provoca que sigamos acumulando más deuda. Y para mí esto es una inercia en la que entró Chile desde el año 2009. Del año 2009, en que nuestro país, el presupuesto fiscal está gastando más de lo que estamos recaudando. Eso incluso de que durante estos años hubo una dura reforma tributaria, en que aumentamos los impuestos a las empresas, aumentamos los impuestos a los bienes, a nivel de los servicios. En fin, hemos aumentado la carga tributaria impositiva y aún así Chile está gastando más de lo que recauda. Y yo creo que eso es súper grave. Es súper grave porque es algo que va de a poquitito. No es como Argentina, que ya se va a otro extremo, pero de a poco está acumulando una deuda que vamos a tener que pagar en el futuro y que puede estar deteriorando también la capacidad de crecimiento en Chile. Por un tema muy sencillo, cuando un país está constantemente gastando más de lo que recauda, afecta las expectativas de los actores privados y de los inversionistas. Como si tú eres un actor privado y ves que Chile es un país que continuamente está gastando más de lo que es capaz de financiar, tú crees, oye, en cualquier momento el Estado de alguna forma va a tratar de tratar de pagar esta deuda con mayores impuestos o captando valor con otro mecanismo. Entonces, a lo que yo voy, que los ciudadanos no normalicen este comportamiento, no normalicen que cada año Hacienda no logre la meta fiscal que se propuso cuando negoció el presupuesto en diciembre del año anterior. Hay que dejar de acostumbrarnos a eso y rebelarnos con esa inercia que está instalada en Chile hace más de 10 años. Elisa, precisamente en esa línea te quería preguntar, ¿a qué se debe que Hacienda no haga bien las estimaciones con respecto a los ingresos fiscales? Porque pareciera que, claro, fácilmente yo digo, uy, voy a ganar más,
Entonces puedo gastar más y después a costa de todos los contribuyentes estoy pidiendo reformas tributarias para tratar de obtener más ingresos cuando yo finalmente estoy gastando más de lo que genero. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Y cuál en el fondo es lo... tienes toda la razón al decir que no podemos normalizar esto, pero ¿cómo se detiene esto que no pasa a ser como una costumbre que yo puedo sobreestimar los gastos y finalmente después gastarme la plata que no tengo y dejar a Chile endeudado completamente? Sí, bueno, en este año en particular, 2024, las explicaciones que dio la DIPRES fue que ellos sobreestimaron la demanda interna. La demanda interna es la base impositiva para el impuesto al IVA y el impuesto a la empresa y de los ingresos de las personas. Entonces sobreestimaron esa base. Y eso es porque Chile creció menos, el PIB de Chile, la economía, la demanda en Chile creció menos de lo que ellos proyectaron. Claro. Lo que es curioso porque Hacienda siempre está arriba de lo que proyecta el Banco Central. Entonces, es que eso mismo te iba a preguntar. Es fácil de corrigiendo esa expectativa. Bueno, y lo segundo, donde dicen que se equivocaron, fue en la recaudación que iba a entregar el litio. Porque los precios del litio de mercado fueron menos de lo que ellos creían. Ahora, eso lo encuentro grave, porque el precio del litio está súper volátil. Entonces tú no puedes basar un cálculo del gasto fiscal en base al precio del litio. Bueno, eso fue lo que pasó en este año particular. El año anterior, que también pasó lo mismo, ahí no sé en específico cuáles fueron las explicaciones que dieron después para explicar esa sobreestimación. Pero este año 2024 fueron estas dos. Sobreestimaron el crecimiento de la economía, de la demanda interna, y eso sobreestimó lo que iban a recaudar con el impuesto al IVA y al ingreso de las personas, y sobreestimaron el precio del litio que iba a entrar como impuesto a las arcas fiscales. Y ahí una cosa, Elisa, a propósito que se ha abierto una discusión a propósito de la carga tributaria también que tienen los chilenos y las empresas en nuestro país. Se han hecho algunas comparaciones respecto con los países de la OSCE principalmente, pero ¿cómo se enfrasca o se contextualiza esta discusión cuando uno dice, mira, tenemos un país con déficit fiscal? Algunos dicen que a priori no sería buena idea como disminuir la recaudación, y otros dicen, bueno, si tú bajas los impuestos le da más dinamismo a la economía y por tanto genera al final mayor recaudación. ¿Cómo se hace ese cálculo, ese contexto para una discusión, sobre todo considerando que estamos en un mundo competitivo y nosotros somos un país abierto al mundo? Sí, mira, yo soy de la postura que no es sano que un país baje la carga impositiva, baje los impuestos, sin antes ordenar la casa fiscal, sin antes bajar el gasto fiscal y recortando todos los gastos ineficientes que no están funcionando, no están teniendo impacto. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy fácil popularmente decir bajemos los impuestos, todos celebran. Pero no es fácil decir bajemos el gasto fiscal. Eso es lo difícil. Esa es la discusión difícil que se evita en el mundo político. Y yo creo que esa es la que tenemos que tener. Vemos cómo ordenamos la casa fiscal, que es la casa de todos, porque es plata de todos. Cómo la ordenamos para bajar el gasto y hacerlo más sostenible. Y en Pivotes, nosotros tenemos una propuesta muy específica, que va al corazón del gasto público, que es regular de manera mucho más sencilla el estatuto administrativo del empleo público. ¿Ustedes saben cuántos estatutos regula el empleo público hoy en Chile? Son más de 13, que hemos ido contabilizando, contando uno a uno, me quedamos encontrando. Son más de 13 estatutos distintos, cada uno con sus propias reglas, que regulan el empleo estatal. Entonces eso vuelve una regulación súper compleja y súper opaca, que ha vuelto que este Estado se vuelva cada vez más pesado y con una inercia de cada vez contratar más funcionarios y no desvincular en base al mérito o al tecnicismo de lo empleado. Entonces lo que en Pivote proponemos es muy sencillo. Hagamos un estatuto único de empleo público. Único. Sencillo, con reglas claras, con reglas transparentes, que regule el empleo estatal y que ese estatuto se regule todo lo que es la promoción, contratación o desvinculación en base al mérito y metas claras para los funcionarios. Porque de esta forma, lo que está ocurriendo hoy, que están pagando justo por pecadores, porque hay funcionarios públicos que son muy buenos,
que hacen bien la pega, pero comparten oficina o comparten la carga con otros funcionarios que están ahí dando la vuelta, que llegaron por un favor político de hace varios gobiernos atrás, que no pueden desvincular y que está aumentando más el gasto que los chilenos entregan al aparato estatal. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Hay que hablar de discusiones que desafíen lo políticamente viable, partiendo por ordenando la regulación del empleo estatal que estamos financiando todos los chilenos. ¿Saben cuánta plata cuánta plata de los chilenos se destina a financiar hoy los sueldos de los funcionarios públicos? Es un sueldo cerca de 7 puntos del PIB. Un poquito más de 7 puntos del PIB. O sea, todo lo que los chilenos, la economía produce en el país en un año, un 7% se destina a financiar los sueldos de los funcionarios públicos. Y eso ha aumentado continuamente desde el 2006 hasta la fecha. En el 2006 eran solamente 3 puntos o 4 puntos. Y ahora continuamente ha aumentado a 7. De hecho, el empleo público está creciendo más rápido que el empleo privado. Sí, claro. Cada vez hay más empleos públicos en relación a la cantidad de empleos privados que hay en la economía. En el 2013 habían 18 empleos públicos por cada 100 empleos privados. Hoy hay 23 empleos públicos por cada 100 empleos privados y eso no es sostenible. No. ¿Cómo tú financias el empleo público? A través del sector privado. Entonces no es sostenible un país en que el empleo público crece, que se financia un sector privado y un sector privado que está estancado. No es viable y tenemos que desafiar esa realidad. Entonces, antes de hablar de bajar la carga impositiva, que es muy popular, hablemos de cosas más ambiciosas. Ordenemos la casa estatal. Ordenemos el Instituto de Empleos Públicos y controlemos este gasto que sigue creciendo con una inercia que es transversal a cualquier partido, a cualquier gobierno de turno. Eso pasó en Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y ahora sigue con el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, estamos conversando con Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencia de Pivote. Precisamente quería ahondar en eso porque evidentemente el discurso de bajar los impuestos tiene bastantes consecuencias que tienen que ver con fomentar la inversión, bajar la carga a las empresas, generar que en el fondo la carga a las personas también no sea tan fuerte, sobre todo cuando tenemos una economía que no está creciendo y que está tan estancada. Pero, si bien entiendo, esto tiene que ser algo acompañado con la baja del gasto fiscal. O sea, en el fondo estas dos iniciativas tienen que ir juntas. Totalmente. Pero en el fondo no podemos tener una sin tener la otra, porque al final dejamos cosas sin financiamiento que igual van a ser financiadas con deuda por último, me imagino. Si solo rebajamos los impuestos, vamos a terminar pagando con deuda estos programas que finalmente no son viables. Y en ese sentido, quería profundizar en ese punto, en el fondo, para entender que tenemos que avanzar en estas dos áreas de manera conjunta, ¿o no? En el fondo tenemos... es interesante esto del Estatuto del Empleo Público, porque pareciera que es tremendamente fácil contratar más y más empleados, agrandar el aparato estatal, pero no es tan fácil achicarlo debido a los reglamentos para poder despedir a los empleados del Estado. Y cómo ha aumentado este nivel de contratación. Al mismo tiempo pasamos de manera rápida el tema de los programas que no están bien evaluados de la DIPRES. ¿Cuáles son los ítems, desde tu perspectiva, Elisa, que deberían ser los primeros en ir recortándose en un plan pro crecimiento, pro baja del gasto estatal de manera prioritaria? Sí, de partida... ordenando el Estatuto de Empleo Público, haciéndolo uno que sea único, con reglas para todos, obviamente con cosas específicas para funciones específicas, igual como existe en el código laboral que regula el empleo privado, es una regulación para todos, pero que tiene reglas específicas para contratos específicos, como las trabajadoras de casa particular, el mundo de la construcción, temporeros, etcétera. Pero eso la misma idea en el sector público. Eso es uno. Y el tema a mí me llama la atención, bueno, no la atención, es bien obvio porque es así, de que ante un nuevo problema que tiene Chile,
¿cuál es la solución política, la bandera política de crear un nuevo ministerio? Claro. Y creamos ministerios, nos sacamos la foto, todos felices, porque es una señal de que al parecer el mundo político está haciendo algo, está respondiendo a una urgencia del país, pero acumulamos más ministerios y no hacemos la evaluación, oye, ¿de qué ministerios son realmente necesarios? ¿O por qué no hacemos antes de crear un nuevo ministerio, por qué no hacemos una reasignación de recursos? Y esa es una discusión que pocos actores públicos se atreven a poner sobre la mesa. Y también la evaluación, hay programas que están mal evaluados, derechamente. Claro. Pero nadie cuando llega al poder, nadie los quiere de turno, nadie se atreve a cortarlos. Nadie se atreve a... ¿Por qué? Porque es un costo político enorme. Y vaya a entrar a unos roces internos dentro del Estado, dentro de funcionarios públicos, que yo entiendo que es súper costoso para el ministro de turno, que va a estar 4 años, que además tiene el proyecto político del presidente de turno que tiene que ir avanzando, y no tiene ninguna interés y ninguna incentivo a enfrentar este problema y generarse nuevos problemas dentro del sector público, recortando estos programas que son ineficientes. Entonces, esto es una inercia que se acumula y se acumula. Y yo creo que lo primero que hay que hacer, Mara, que todo el mundo me dice ya, pero esto es un problema que pasa cuando no tiene solución, ¿qué hay que hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer es comunicando esto. Comunicando este problema a la ciudadanía. Que la gente entienda esto, entienda que la Casa del Estado, ellos lo financian, es su plata y que corresponde que el ciudadano se empodere y exija cambios. Y cuando la gente se comunica, o sea, cuando comunicamos esto a las personas y este problema se va haciendo más compartido, yo creo que es mucho más fácil hacer las reformas de políticas públicas correspondientes para solucionar el problema. Pero hoy muy poca gente sabe esto de que el empleo público se regula con más de 10 reglas diferentes. Muy poca gente sabe que desvincular a un funcionario público en la práctica es imposible. Es imposible. Muy poca gente sabe que el empleo público está creciendo más que el empleo privado. Y es el empleo privado el que financia el empleo público. Entonces, cuando uno comunica esto, yo creo que es el primer paso. Es el primer paso porque ahí tú le facilitas la pega al político para llevar la herramienta o la propuesta concreta para solucionar el problema. Bueno, muy interesante conversación con Elisa Cabezón, directora de Estudios de Pivotes, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, Elisa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.